Buenas tardes, hermanas y hermanos en Cristo. Bienvenidos a la Iglesia Luterana Gracia y Paz. Soy el pastor Sartorius y este es el servicio pregrabado para transmisión en vivo a las 12:30 el domingo 20 de septiembre 2020. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, para fortalecer nuestra fe, para hacernos crecer en nuestra fe y para poder servir y glorificar a Él como se merece. Les invitamos entonces a dirigir sus corazones, sus mentes, prepararlos para adorar al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos, pues, nuestro pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Oh Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Les invitamos a escuchar o a cantar, si así deseas, el himno Tal como soy. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí.
oración del día. Te suplicamos, Señor, que concedas a tus fieles perdón y paz, para que sean limpiados de todos sus pecados y te sirvan con mente tranquila. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a dar nuestra atención a la palabra del Señor. Tenemos dos lecturas que juntos con el texto del sermón, del mensaje del sermón, nos sirven para ayudar, dar dirección en este mundo lleno de pecado. La primera lectura es del profeta Ezequiel, capítulo 33. Vamos a leer del 7 al 11. En esta lectura escuchamos cómo el Señor llama a su profeta para ser centinela, para que vele y para que advierta a ese pueblo querido de Dios sobre su conducta, pero más importante, sobre su corazón. Escuchamos el deseo ferviente, profundo de Dios, de que vuelvan al Señor, crean y vivan. Una lectura de Ezequiel 33. Dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Hijo de hombre, diles a los israelitas: ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles: tan cierto como que yo viva, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Esta es la palabra del Señor. La segunda lectura, Romanos capítulo 13, del 1 al 10. Esta lectura se divide en dos partes. En la primera parte, el Señor nos recuerda cómo Él ha establecido los gobiernos como sus representantes en la tierra con un propósito: proveer por todos orden y paz. Pero en la segunda parte escuchamos cómo el Señor nos recuerda que tenemos una deuda y un privilegio, el de amarnos los unos a los otros, en cumplimiento del resumen de los mandamientos para un propósito más elevado: la salvación de almas. Una lectura de Romanos capítulo 13. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo.
¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo, pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deuda pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hasta aquí la palabra de Dios. De nuevo les invitamos a escuchar o entonar el siguiente himno: Maravilloso es. Cuando pienso que Dios
Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos en Cristo, problemas. Todos tenemos problemas a veces, todos enfrentamos problemas. Pueden ser grandes algunos, pueden ser pequeños otros, pero es la historia de nuestra vida. Pero hay diferentes tipos de problemas. Hay algunos problemas de este tipo. Si se trata, ya no tiene que tratarse nuevamente por mucho tiempo o quizá por siempre. Un ejemplo, el techo de mi casa. Yo sé que un día no tan distante voy a tener que reemplazar el techo de mi casa. Una vez que lo hago, ya no tendré que preocuparme o pensar en eso por 20 o 30 años o más. Si fracturo mi brazo, el cirujano tal vez lo repone y ya no tengo que preocuparme de esa cirugía. Pero hay otros problemas que se tienen que tratar una y otra vez, regularmente, continuamente, constantemente. Por ejemplo, hoy podemos limpiar la casa, pero dentro de un par de días es necesario volver a limpiar. Es así. O mantener el auto, o comer. Nuestra fe es así también. Dios crea y alimenta y preserva nuestra fe a través de la palabra, pero necesitamos recibir esa palabra constantemente, regularmente. Ahora, ¿qué tal de lo que hemos hablado hoy? El pecado. Tal vez una definición del pecado. Pecar es transgredir la voluntad de Dios, la voluntad santa de Dios, como Él la explica en la Biblia. Pecar es cometer, hacer lo malo. Pecar es también omitir, no hacer lo bueno. El pecado es nuestra naturaleza. Quiere decir que por naturaleza somos pecadores. Y es por eso que Jesús vino y trató con el pecado, algo que no pudimos encontrar solución. Él vino, trató con el pecado una vez y siempre. Cargó con el pecado a la cruz, pagó la deuda de nuestro pecado para darnos el perdón. Ya no hay nada que tenemos que añadir. Ya no hay pago que todavía se tiene que hacer. Jesús quitó el pecado, su culpa, su poder, pero no su presencia. Simplemente Dios no ha removido el pecado y durante esta vida, mientras estemos en este mundo, vamos a vivir rodeados del pecado en nuestro mundo, en nuestra iglesia, en nuestra familia y dentro de nosotros. Es por eso que San Pablo en Romanos capítulo 7 dijo las palabras muy famosas: el bien que quiero, no lo hago, pero el mal que no quiero, eso hago. Cuando tenemos esta frustración, cuando nuestro propio pecado nos preocupa, cuando tenemos preguntas, cuando tenemos dudas, cuando necesitamos dirección, Dios responde. Él trató con el pecado una vez y para siempre, pero para nuestras vidas, especialmente en la lectura de hoy, Jesús nos dirige para tratar continuamente con el pecado. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Por qué debemos hacerlo? Jesús nos orienta en Mateo capítulo 18, del 15 al 20. Antes de leer estos versículos, quiero mencionar, en este mismo capítulo encontramos una parábola quizá de las más famosas y hermosas
la parábola del pastor de 100 ovejas que deja las 99 en busca de la oveja perdida. Así Dios, Jesús muestra su amor profundo, su deseo de salvar a cada uno individualmente y hasta dónde Él iría y estaría dispuesto a ir por salvar a una oveja. También debemos pensar y recordar, si somos seres humanos, pecamos constantemente. Pero como creyentes en Cristo, regularmente confesamos nuestro pecado. Creemos que Jesús nos ha perdonado y con la ayuda de Dios nos proponemos a cambiar lo que tiene que cambiar. No estamos hablando de esto, porque es posible que a veces hasta un creyente, uno peca, puede ser deliberadamente o puede ser en ignorancia, pero no tiene el deseo de cambiar. En ese caso necesita ayuda, la ayuda que solo Dios puede dar. Ahora escuchemos Mateo 18, empezando con el versículo 15. Jesús dice a sus discípulos de entonces y a los discípulos de todos los tiempos: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la palabra de nuestro Señor. En esta ocasión, con estas palabras, el Señor nos da dirección para tratar continuamente con el pecado que aún persiste en este mundo y en nosotros. ¿Okay? Y quiero simplemente recordar las palabras paso por paso aquí. Jesús dice: si tu hermano, si un creyente como tú, un hermano de Jesucristo por la fe, y no solamente somos hermanos de Jesús, somos hermanos los unos con los otros. Si un hermano peca, no importa que sea grande o pequeño a los ojos del mundo, a los ojos de otros, porque el pecado es en contra de Dios. Si tu hermano peca contra ti, pero realmente no importa si ese pecado te hizo daño grave o no, porque el pecado sí afecta a otros de manera negativa. Si ese hermano peca contra ti, ve. No esperes, no pienses que el asunto se va a resolver solo. Ve y habla con él a solas. No hay necesidad de publicar el asunto o hablar con otros. Simplemente ir con amor, con humildad, con paciencia y a solas habla para hacerle ver su falta. Ya vemos la meta de esto. La meta es el arrepentimiento obrado por Dios por medio de su palabra. Un cambio de corazón efectuado por Dios
y si te hace caso, has ganado a tu hermano. Porque el propósito no fue castigar o humillar o alejar, sino que todos procedan al gozo sobre el pecador que se arrepiente, como Jesús habló varias veces. Ahora, es importante tener paciencia y humildad, y puede ser que de primer instante no escuche. Entonces Jesús continúa, lleva a otro creyente para que entienda que esto no es un asunto personal, sino es un asunto serio, un asunto que pudiera ser grave, y para que esa persona también comprenda el amor que tienes y que tienen los dos. Si todavía no hace caso, lleva el asunto a la congregación con el mismo propósito. Y aun si así no hace caso, Jesús dice, trátalo como quiere ser tratado, como está actuando como un no creyente. Obviamente amándolo, siempre como amamos a todos, pero esperando que esta acción amorosa impacte para que pueda seguir al arrepentimiento. Creo que algunas palabras importantes en este proceso sería atención, escuchar, tener paciencia, tener amor, tener la meta de corrección y eventualmente la meta que tenga el perdón. Ahora, siendo honestos, pueden haber algunos obstáculos a que hagamos lo que Jesús nos dice aquí. Una tentación existe, la de no hacer nada, la de esperar que se resuelva solo, la de pensar, ese no es mi problema, o el problema, la tentación de no escuchar para comprender la situación. No somos perfectos, no somos inocentes, así en amor, pero con paciencia y humildad iremos escuchando y hablando y dirigiendo a los dos a nuestro Salvador Jesucristo. Otro obstáculo es intentar hacerlo, pero con la actitud inapropiada. Si yo me acerco a mi hermano para hacerle ver su falta y lo hago con la creencia de que yo soy mejor, yo nunca haría eso, no, estoy fallando. Si voy y no tengo paciencia, si solamente quiero que él me escuche y yo no quiero escuchar y comprender, si no muestro esa paciencia o si me acerco con ira, con el deseo de condenar y no el deseo de ganar, como escuchamos a Dios decir al profeta Ezequiel, estaríamos compartiendo la culpa de una situación triste. Así que pidamos a Dios la voluntad de humildemente, tal vez imperfectamente, pero de seguir su dirección en estas palabras. Porque si no, ¿qué puede resultar? Si esto no sucede, si esto no lo ponemos en práctica, ¿qué puede pasar? Un creyente puede tener un corazón endurecido, porque el pecado es así. Cuando se le permite crecer y arraigarse y fortalecerse, se hace más difícil. También, si no se hace caso a esta dirección de Dios, hay un ejemplo negativo. Otros pueden ser animados a hacer lo mismo.
Y también finalmente hay un testimonio de que la iglesia es un refugio para pecadores y no un hospital para pecadores. La verdad es que todos nosotros somos pecadores con la necesidad de la medicina de Dios, de Jesucristo, de su palabra. Todos necesitamos la ayuda y necesitamos ayudarnos los unos a los otros en fe, en amor y en humildad para la gloria de Dios. No es sorprendente que Dios haya dicho esto, porque es precisamente lo que Dios hizo. Cuando los primeros dos seres humanos, Adán y Eva, pecaron, Dios hizo esto mismo. Fue a hablar con ellos a solas, hacerles ver su falta. Es precisamente lo que Jesús hizo tantas veces durante su ministerio. Con Pedro, cuando lo negó, con la mujer adúltera, cuando le dijo, no te condeno, pero vete y no peques más. Sin embargo, reconocemos que poner en práctica estas palabras sería difícil. Y no están entre las cosas que nos gusta hacer. Es por eso que al final Jesús nos da otras palabras de ánimo. Nos promete su ayuda cuando tratamos así con el pecado. Primeramente, Él nos asegura que Él estará actuando a favor de nosotros. Cuando dos oramos juntos, cuando dos de nosotros trabajamos juntos, Él dice que Él obrará a través de nosotros. Y también promete que estará presente entre nosotros con esas palabras hermosas. Donde quiera que haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, en medio de ustedes. Qué hermoso y qué importante son estas palabras. Importantes para esposo y esposa. Amarse unos a otros, aún haciéndole ver con paciencia y con amor y con humildad sus faltas. No con orgullo, sino con cuidado amoroso. Qué importantes son estas palabras para los padres con sus hijos, aún para los hijos con sus padres o hermanos con hermanos. Dios da valor a nuestros esfuerzos cuando de todo corazón y siguiendo su dirección tratemos con el pecado como Él nos instruye aquí. No solamente Dios da valor a nuestros esfuerzos, Él utilizará nuestros esfuerzos para efectuar el cambio que Él desea. Y Dios bendecirá nuestros esfuerzos para su gloria, para el bien de la iglesia y para la salvación de almas. Tanto el que recibe estas palabras como el que comparte estas palabras encontrará bendiciones. Esa es lo que Dios está pensando cuando nos da esta dirección. Pero finalmente, la motivación, la meta, los métodos y los medios se centran en Jesús, el único salvador del pecado, el sacrificio por el pecado, el salvador de nuestro pecado que nos amó tanto que entregó su vida por salvar a pecadores como nosotros. En estas palabras podemos sentir su amor, su preocupación, su cuidado amoroso para nosotros. Y así como Jesús constantemente está velando por nosotros como centinela, Él también permite que nosotros sirvamos de esa manera, guardando,
cuidando, velando, advirtiendo, amándonos unos a otros. El Señor nos ayude a comprender estas palabras y a practicarlas en nuestra vida para su gloria. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Amén. En este momento vamos a confesar nuestra fe utilizando las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Hermanos, oremos. Señor Jesucristo, una vez más te damos gracias por haber venido a nuestro mundo a ser la solución del problema del pecado. Reconocemos cómo tú viniste y cómo cargaste con nuestros pecados, sufriendo por ellos en la cruz, y cómo resucitaste para darnos la garantía de que somos perdonados. Tú, y porque tú vives, nosotros también viviremos para siempre. También, Jesucristo, te damos las gracias por las palabras de tu dirección para tratar continuamente con el problema del pecado, aunque somos perdonados, pero que todavía somos pecadores. Ayúdanos para que comprendamos las palabras de nuestro mensaje de hoy y para que tengamos el deseo de ponerlas en práctica, y danos todo lo que se requiere: el amor, la humildad y la paciencia para hablar los unos con los otros, siempre en amor, y para la gloria tuya y para el bien de la salvación de todos. Señor, en este día, en medio de este mundo, pedimos nuevamente tu bendición y sanación por los que están sufriendo diversas enfermedades, y en particular del virus de COVID-19. Pedimos que pronto se encuentre y esté disponible una vacuna o tratamiento, pero da y bendice a todos con paz y orden, como has prometido. Ayúdanos a reconocer tu cuidado amoroso en todos los asuntos de nuestra vida. Señor, oramos por los miembros de nuestra congregación
que se han alejado de la palabra. Es importante que oremos por ellos y pedimos que les haga recordar tu gran amor para cada una de las ovejas, no importa quién sea. Y danos el mismo cuidado y amor para también hacerle una invitación o comunicarnos con ellos en amor. Señor, todo esto te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo y nuestro Señor. Y también oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban ustedes la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga siempre, mis hermanos en Cristo. Aquí así concluimos nuestro servicio. Hoy estamos, como he mencionado, estamos adorando al Señor en la iglesia, en persona, en el patio, al aire libre. Y también mencioné que estamos ofreciendo la Santa Cena. Quiero simplemente mencionar a todos ustedes que son miembros de la importancia de la Santa Cena y entendiendo las circunstancias. También quiero mencionar, si alguien desea recibir la Santa Cena de manera personal también, que se comunique conmigo porque y para que hagamos los arreglos para compartir la Santa Cena con ustedes.